Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Vamos a darle gracias al Dios de los cielos, a nuestro Padre Celestial, por la oportunidad que nos da para llevar su palabra, para escucharla, porque la palabra de Dios dice que no vuelve vacía en nuestras vidas. Padre Santo y Eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, nos presentamos, Señor, dándote las gracias, mi Rey amado, por este hermoso día, por este hermoso momento que nos da, Señor, para venir a escudriñar tu palabra, para que seas tú enseñándonos, Padre Santo y Eterno, el camino que tienes para cada uno de nosotros. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, toda bóveda de hierro y todo cerrojo de bronce en los cielos quedan quebrantados en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, para que llegue tu palabra con denuedo, con claridad a nuestras vidas, que así como escuchemos tu palabra, Señor, no nos convirtamos en olvidadizos, Señor, sino en hacedores de ella en nuestras vidas, en multiplicadores de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Llevamos nuestros pensamientos cautivos, Padre Santo, a tu obediencia, y leemos tu palabra, mi Rey amado, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y guianza del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, tengan muy buen día. Vamos, por favor, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 8 al versículo 10. Hechos 19, del versículo 8 al versículo 10. Y dice la palabra del Señor: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero enfureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hermanos, hay una invitación para todo hombre, mujer, para todo niño, para todo hombre de condición social, para toda raza. Y es una invitación que hizo nuestro Señor Jesucristo, de que pongamos nuestros ojos en Él. Hay personas que están viendo pasar su vida por delante de sus ojos y les está quedando un vacío dentro de sí porque no han logrado llenar sus expectativas. Y esta invitación, sabiendo nuestro Señor Jesucristo la condición de los hombres, la puso en Juan 8, versículo 12. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo, la invitación para todos aquellos que están viendo pasar su vida por delante de sus ojos y que no han visto, no han llenado sus vidas con sus planes, con sus sueños. Todo se está esfumando. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren, nuestro Señor Jesucristo hizo esta invitación a todo el mundo, a todo aquel que lo siguiera, que estuviera en tinieblas, que llegara a Él para que tuviera luz. Esa es una gran invitación de nuestro Señor Jesucristo. Y esas tinieblas hacen que las personas continuamente anden en tristeza, en amargura, en preocupaciones y en ansiedad. Y por eso nosotros vemos constantemente hoy en día noticias de las personas que andan preocupadas por lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hoy en día ellos no están viendo luz por ningún lado, porque están en tinieblas, porque ven que las situaciones cada día se están encerrando más en sus problemas las personas. Entonces vemos que hoy en día también hay muchas personas, muchos jóvenes con un índice muy alto de suicidios, de quitarse la vida, y precisamente es por eso, porque lo que habían planeado para sus vidas está pasando delante de sus ojos y no se está cumpliendo absolutamente nada. Entonces esas personas no tienen esa razón para vivir. Cuando nosotros hablamos de tinieblas, dice la palabra del Señor, es una palabra griega, la palabra griega esquía, que significa error. Esa palabra tinieblas es la palabra esquía, que significa terror. Y todo lo que se emprende, todo lo que emprenden las personas, una relación, un negocio, una amistad, todo va a ser dirigido hacia el error, a que se fracase. ¿Por qué? Porque las personas andan en tinieblas, porque van a llegar simplemente a fracasos y a decepciones. Y las personas se cansan en sí de equivocarse. Y cuando una persona se cansa de comenzar las cosas y de equivocarse y de errar, es cuando vienen esos deseos, normalmente de ellos, que se ve normal en el mundo, pero que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, esas personas tienen una enfermedad, y es una enfermedad espiritual, que tratan de quitarse la vida.
una relación con su esposo, una relación con la esposa que no se vea, que no sea correcta. Entra en un desánimo, cuando los hijos entran en rebeldía, empieza un desánimo en los padres, en la madre y en el padre, y todo eso va a afectar la salud de las personas, va a afectar la parte emocional. Entonces cuando nosotros vemos hombres y mujeres que hoy en día han pasado por 10, por 15 noviazgos, fallando, decepcionados, en que no han podido formar una familia, no han podido formar un hogar, donde lo único que se preocupan ellos es de conseguir una pareja, porque toda la parte económica ya la tienen organizada, pero como viven en el error, entonces toda relación que comienza va a ser fallida, va a ser dañada. ¿Y todo por qué? Porque las personas están viviendo en tinieblas, porque viven de error en error. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, dice la palabra de Dios que viene la luz. Y viene nuestro Señor Jesucristo a iluminarnos, a mostrarnos por dónde debe ser nuestro caminar. No era el que nosotros creíamos, porque es que el camino que nosotros llevábamos era un camino que estaba lleno de errores, que nos llevaba a la desesperación, al error, a las tinieblas, a la soledad. Cristo es el camino, hermanos, en Jesucristo. Cristo es la cura para esa enfermedad que tienen las personas hoy en día, que ven su vida, que ven sus hijos pasar por delante de sus ojos y no quieren absolutamente nada. Y cuando van a hablar con sus hijos, van a hablar con sus padres, inmediatamente ellos van a se referir, pero es que yo no sé qué es lo que estoy haciendo, porque todo lo que hago me sale mal. Porque es que yo no veo los frutos de mi trabajo. Y precisamente es por eso, porque ellos están viviendo en un error. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor, es nuestro Señor Jesucristo el que está diciendo que nosotros tenemos que llegar a Él para que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestra vida y nos dé claridad. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios y leemos el libro de Hechos, nosotros vemos que los primeros cristianos se les llamó los del camino. Por eso cuando ustedes ven el versículo que habíamos leído, vemos Hechos 19, 8, 10, se habla de los del camino. Pero entonces esa palabra camino no es el camino que nosotros vemos, que es el por donde tú vas a andar físico, no. Ese nombre camino es un nombre literal, es un título que se le daban a las personas que estaban guiadas por o que estaban a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Lo revela Hechos 19, 8, 10. Y nosotros vemos es porque esa palabra camino es una palabra que comienza con mayúscula, refiriéndose a ¿qué? A un título. Entonces los cristianos, antes de llamarse cristianos, se los llamaba como los del camino. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros debemos llegar a Él si verdaderamente queremos salir de esa oscuridad, queremos salir del error. Tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo para que nos revele el camino, para que nos muestre verdaderamente qué es la vida y para que la verdad que es Él ilumine nuestros corazones y salgamos de ese espíritu de error que tiene el mundo. Jesucristo lo dijo. Mire, estamos en un mundo que está en oscuridad, donde hay varios caminos, hay muchos caminos. Pero esos caminos, hermanos, eran caminos que llevaban a la oscuridad, que llevaban a terrenos que no eran muy buenos, que llevaban a un pozo cenagoso, un pozo de desesperación. Y es nuestro Señor Jesucristo el que nos está dando la oportunidad de que nosotros nos salgamos de ese camino que nosotros estábamos viviendo antes, que estábamos andando antes, y tomemos ese camino que es el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino de Dios? Es que sigamos de acuerdo a ¿qué? A la palabra del Señor. Dios desde el Antiguo Testamento le reveló a su pueblo, le reveló a sus hijos cuál era el camino que ellos tenían que seguir. Mire lo que dice, hermanos, Deuteronomio 5:33. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha dado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mire, Dios desde el principio les estaba revelando a ellos que el camino de Dios estaba ahí, y que si ellos querían tener una larga vida, que si querían tener una buena vida, tenían que seguirlo. Mire, pero su pueblo fue rebelde.
Prefirió tomar los caminos del mundo, y por eso nosotros vemos constantemente en la palabra de Dios las reprensiones que Dios le hacía a su pueblo. Por eso nosotros vemos a Israel un pueblo tan sufrido, tan atacado, porque se rebelaron al Dios verdadero. Dios dándole los designios, Dios diciéndole: mire, es que este es el camino. Usted quiere que le vaya bien en su vida, este es el camino. Quiere que alargue sus vidas, quiere tener una vida próspera, este es el camino que tiene que vivir. Y la infinita misericordia de Dios no fue solamente con Israel, sino con nosotros, hermanos. Al ver al hombre perdido, al ver al hombre en oscuridad, envía a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz. Por eso dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que ilumina, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesús es el camino, hermanos. Y para que se cumpla Deuteronomio 5:33, para que te vaya bien en la vida, para que tengas unos días largos, debes seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay un porcentaje altísimo de personas que asisten a los hospitales, y cuando comienzan a hacer exámenes, los médicos le dicen que ellos no tienen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son enfermedades, es la enfermedad moderna, y esa enfermedad moderna es el estrés. Es el estrés, y ese estrés entra la depresión, entra la amargura, entra la tristeza, y comienzan las personas a tener una enfermedad que es una enfermedad espiritual. ¿Y la cura es quién? La cura es nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, lo que dice Salmo 40 versículos 1 y 2. Salmo 40 versículos 1 y 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Esas son palabras del Antiguo Testamento, de Dios dando ya una profecía de nuestro Señor Jesucristo, de donde nosotros estábamos anteriormente, y donde está la mayoría de las personas en el mundo. Están en un pozo de desesperación, están en un lodo cenagoso. ¿Por qué? Por las mismas decisiones que nosotros hemos tomado, por las consecuencias de lo que hemos hecho. Pero ahí está nuestro Señor Jesucristo, que dice que Dios está colocando la roca para colocarnos, para sacarnos de ese pozo de desesperación y colocarnos sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo con las manos abiertas, esperando a que nosotros reconozcamos que necesitamos salir de ese pozo de desesperación, de decirle a Él de que nuestra vida está pasando constantemente, está pasando muy rápido, y que no estamos haciendo absolutamente nada, que necesitamos de Dios para que Él le dé propósito y nos muestre el camino que verdaderamente nos va a traer la paz y la tranquilidad. De nada se vale una persona estar llena de dinero si vive en intranquilidad. De nada se vale una persona estar llena de dinero si tiene una enfermedad incurable. No vale absolutamente nada. Entonces lo que está diciendo Dios es que nosotros tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo para que verdaderamente adquiramos un propósito de vida para cada uno de nosotros. Así estábamos todos, muchos antes, hermanos. Andábamos en tinieblas y habíamos caído en ese pozo de desesperación, y Dios es el que trae orden a nuestra vida. Escuchen, hermanos, Dios es el que trae el orden a nuestra vida. Sí, porque nuestra vida era una vida vacía, porque nuestra vida era una vida de desorden, porque nuestra vida lo único que llevábamos era de error en error, de fracaso en fracaso. Y ahí está Dios diciéndonos que si quieres salir de ese error, que si quieres salir de ese fracaso, ahí está nuestro Señor Jesucristo con las manos abiertas para que lo reconozcas como el único Señor y Salvador. Y ahí está la palabra de Dios igualmente, porque la palabra de Dios dice: luces a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí está la palabra de Dios para iluminarnos el camino, para nosotros saber cómo debemos irnos en este camino, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios te va a traer luz. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué están sufriendo las personas? ¿Por qué? Porque las personas están tomando decisiones sin contar con Dios, porque se han apartado de Dios. Somos muy dados a guiarnos por nuestra propia opinión, por nuestras propias decisiones, y hemos apartado a Dios. Muchos se preguntan: ¿cómo se ha hecho esto? Mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aunque nosotros creamos que estamos andando bien,
Hay que mirar todo lo que estamos haciendo bajo la lupa de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a decir si tú verdaderamente, si estás haciendo, si estás agradando la mirada de Dios. De nada vale que estés agradando la mirada de las personas, la mirada del mundo. Tú tienes que agradar en la mirada de Dios. Y para agradar la mirada de Dios, tienes constantemente que estar pegado a la luz. Tienes que estar pegado a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios te va a traer dirección. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios aprovechando, como tú te estás llenando, te estás quitando toda la basura del mundo, te estás quitando ese espíritu de error, y ahí está el Espíritu Santo de Dios llenando tu vida para direccionarte, para decirte cuál es el camino que te va a traer tranquilidad, que te va a traer paz. Hermano, si tú en este momento, si tú tienes una vida que estás una vida intranquila, una vida de preocupaciones, donde todo te sale mal, donde ahí son más los errores que los aciertos, hermanos, eso es lo que muestra que necesitas llegar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que escoger si vamos a seguir de error en error, o si quieres verdaderamente que Dios ponga gracia, que Dios ilumine el camino y que sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En estos tiempos de angustia, en estos tiempos de preocupación, hay una solución. Hay un momento cuando llegamos a comunión con Dios, que nos trae la tranquilidad, Él nos trae el reposo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz del mundo. El dinero te puede dar alegría por un momento, pero luego vas a seguir igual, mientras Dios te va a traer tranquilidad, alegría a tu vida, a tu familia. Por eso eso lo decía Deuteronomio: si quieres ver tiempos buenos, si quieres tener unos buenos días aquí en esta tierra, tienes que seguir los caminos de Dios, y el camino de Dios hoy en día es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Se despide de ustedes este siervo del Señor, Pastor Juan Carlos, de la Iglesia Remanente de Dios. Recuerden hacer un comentario aquí para saber quiénes verdaderamente han escuchado la palabra. Dios los continúe bendiciendo. Recuerden que no solamente somos oidores, sino hacedores de ella. Y en estos tiempos donde estamos en nuestras casas, es el momento de buscar más a Dios, para que Dios comience a preparar el camino para que llegue la paz y la tranquilidad a tu vida, hermanos. Dios los bendiga, señores y señoritas. Feliz día y feliz tarde.